Voy a garantizar la estabilidad económica, ¿para qué? Para cuidar tu patrimonio. En los primeros 3 años de gobierno de Felipe Calderón, el comportamiento económico de México fue negativo, lo cual, de persistir, presentará un sexenio perdido en esta materia, afirmaron especialistas. Se presentó el reporte Libertad Económica para América Latina, y en el último año, México cayó 10 lugares. Para estos analistas, el rumbo del país no es el correcto, y por eso cada vez estamos más abajo. A un mínimo histórico cayó la confianza del consumidor en mayo, ubicándose en 78,3 puntos. Este es el peor nivel desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, así como el Banco de México, comenzaron a realizar esta medición en el 2001. El Banco de México dio a conocer la inflación de la primera quincena de enero. Fue de 1.09%. Lo que significa que estamos registrando el mayor nivel de los últimos 10 años para un mismo periodo. La inflación anual en México fue de 4.8%, la cuarta más alta entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En estos 3 primeros años del gobierno de Felipe Calderón, en donde dice la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, pues ha habido prácticamente nulo crecimiento de la economía en nuestro país. ¿Quién va a invertir, nacional o extranjero, con el ambiente de inseguridad que tenemos en este país? Ese es el paso número 1, Rosso. Simplemente es imposible pedirle a cualquier inversionista pues que arriesgue su capital cuando lo puede perder todo el día de mañana, en su persona física, en sus trabajadores, en una seguridad jurídica que simplemente no existe. En un comunicado, el presidente de la Canacintra, Humberto Jaramillo, afirmó que la aplicación del IETU en un entorno recesivo como el que presenta la economía mexicana tiene más implicaciones negativas que positivas. México es el tercer país con la mayor alza en los precios de los alimentos en el último año, así como la cuarta nación con la mayor inflación de los costos de los mismos. La inflación de alimentos en el país fue de 5.1% al cierre de enero del 2010. Una empresa en México dedica en promedio 517 horas anuales a la realización de los trámites para el pago de impuestos. La misma firma, en un país de ingresos altos, dedica solo 177 horas a ese mismo proceso. Este es solo uno de los factores que afectan la productividad de las empresas mexicanas. Nos ven como un país que no está aprovechando sus ventajas, que no ha despertado, que no está haciendo lo necesario para crecer. Y entonces el resultado, somos un país en comparación mediocre, estancado. El Banco Mundial advirtió que el poder adquisitivo de los mexicanos se está destruyendo por los mayores impuestos, el alza de los combustibles y los incrementos en precios de los alimentos. La liquidez en este país ahorita está apretadísima. No, el crédito al consumo está cayendo a tasas del 14%, el crédito a empresas está creciendo 0%. Calderón quiere echarle la culpa solo a factores externos, pero él ha tomado malas decisiones. The people say that when United States catches a cold, Mexico gets a pneumonia. But this is not exactly the case today. Felipe Calderón tiene nuestro barco sin rumbo. Se ocupa de su guerrita para no enfrentar sus responsabilidades. Si quiere hacerla de policía, ¿dónde están los resultados? ¿Por qué no combate otros delitos que afectan a la gente, como el secuestro? Calderón, en vez de resolver problemas, los convierte en desastres. Pero tú no eres culpable. Calderón debe responder a pesar de sus manipulaciones. Prometió el empleo y estamos en la calle. La economía está a punto de reventar. ¿A dónde vamos? ¿Vamos, como algunos creen, a una revolución en 2010? ¿A dónde nos están arrastrando Felipe Calderón y el PAN? ¿A dónde? Las reservas internacionales de México mantienen su tendencia a la baja y en la última semana disminuyeron 112 millones de dólares debido principalmente a la venta de divisas para fortalecer el mercado cambiario. De esta forma, las reservas ya han disminuido en lo que va de este año casi 12,000 millones de dólares. La percepción de la situación económica, el 80% de los mexicanos consideran que las condiciones económicas hoy en día son peores a las que vivíamos el año anterior. El 80%. Este es el número más alto que tenemos para el mes de agosto desde que inició la serie, que empezó por ahí del 2001. Es decir, nunca habían estado tan mal la percepción de las condiciones económicas. El Banco de México precisó que el aumento anual de precios del consumidor se ubica en 5.08 puntos porcentuales. El Banco Central también prevé que la economía mexicana se contraiga todo el año
entre un 6.5 y un 7.5%, que de cumplirse sería su peor caída desde la década de los 30 según registros oficiales. Y ya son 12 meses consecutivos que la actividad industrial en México muestra bajas. Las exportaciones mexicanas cayeron en julio 30.6%. El Producto Interno Bruto cayó 10.3% en el segundo trimestre del año, esto lo revela el INEGI. Crecer al 1.5% per cápita por año es un crecimiento bastante bajo. No genera suficientes empleos de manera sostenida. El Banco de México advirtió que será en el 2011 cuando el PIB avance entre 2.7 y 3.2%, lo que permitirá que México se reponga de la estrepitosa caída de la actividad económica de este año. Economía mexicana en el sótano de América Latina. Somos el país que peor ha hecho la tarea y por lo tanto los más afectados. La economía de México será la peor calificada este año con un registro de menos 7.2% respecto a 2008. México, la peor economía de América Latina. Reprueba el semanario The Economist el desempeño y la dependencia hacia los Estados Unidos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala que el Producto Interno Bruto de nuestro país va a retroceder 8% en este 2009. La agencia Fitch, esta no es una buena noticia para nada, redujo la calificación de la deuda de México al considerar que la alta dependencia de los ingresos petroleros y una reducida base contribuyente acentúan la debilidad del perfil soberano del país. El flujo de inversión extranjera directa en el país se redujo en $637 millones durante el tercer trimestre del año. De acuerdo con la Secretaría de Economía, este hecho no se había producido en México desde el segundo trimestre de 1967. Somos la economía que más ha caído en América Latina. En el segundo trimestre más de 10% es la caída económica. Luego parece que aquí le jugamos al mundo al revés. En México tomamos medidas totalmente diferentes a las que se toman en otros países y que dan buenos resultados. ¿Sabe por qué el 40% de los pequeños negocios está a punto de quebrar? Porque sus ventas se han desplomado en un 50%, porque la gente no tiene dinero para comprar. Vamos en retroceso, no nada más tenemos que pagar una tributación adicional en autopistas, en diésel, en impuestos, sino que hemos perdido, esa es la parte importante que yo les quiero mandar en el mensaje, hemos perdido el 50%, el 40% de nuestra carga. No va a haber dinero para pagar si no tenemos los medios para poder resarcir ese gasto. Por ello se asegura que en México vamos en contra del llamado círculo económico virtuoso, es decir, el que establece que a más dinero, más inversión, más empleos, más consumo y más progreso para todos. Pero ¿qué cree? En nuestro país hacemos lo mismo, pero al revés. Retiramos el dinero de la calle, obstaculizamos las inversiones, subimos impuestos y por consiguiente las empresas quiebran, despiden trabajadores y estos no tienen dinero para comprar ni para nada. El presidente de la AMDA, José Gómez Báez, dejó en claro que mientras no exista una política integral que impulse el mercado automotor interno, México continuará su brecha de rezago frente a las economías internacionales. México, no solamente este país está pasando por su peor recesión desde la década de 1990, que eso es fácil, sino que encima es el país que más está sufriendo en todo el continente americano, México. Que ahí las autoridades, en la voz del secretario de Hacienda, está estimando él que caerá 5,5% este año, 5,5%. Hay quienes piensan que va a caer más. La jornada tituló sus 8 columnas con la siguiente frase: es un desastre la economía de México. La crisis es una demolición, calculamos mal, admite. El país tendrá que salir solo del agujero, advierte el titular de la OCDE. La información dada a conocer ayer por el INEGI sobre la economía, la peor caída del Producto Interno Bruto en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la economía mexicana se contrajo de forma significativa en el segundo trimestre del año, registró un desplome de 10.3% a tasa anual. Esta cifra no se había visto y es una de las más altas incluso en América Latina. El año 2009 se está yendo, uno de los años, me parece, más difíciles de las últimas décadas. Un año difícil en lo económico. ¿Cuáles son los saldos? 3 millones de desempleados, miles de empresas que están cerrando. Algunos analistas
en el mundo dicen que México se va a recuperar hasta el año 2014 y eso es una muy mala noticia. Déficit histórico. En 2009 las finanzas públicas del país acumularon un déficit de 274.511 millones de pesos, equivalente a 2.3% del Producto Interno Bruto, el más elevado desde 1990. El INEGI informó que en el 2009 el Producto Interno Bruto cayó en total 6.5%. Los sectores más afectados, la construcción, la manufactura y el comercio, es la caída más grave desde 1932. Al cierre de 2009, el país cumplirá una década de crecer a un promedio anual de solo 1.8%, nivel que señala la urgente necesidad de realizar una reestructuración de fondo en la economía nacional. El INEGI ha informado que durante el 2009 en México el Producto Interno Bruto se situó en 11.823 billones de pesos, lo que significó una disminución del 2.5% respecto al año 2008. El INEGI informó que esta fue la mayor caída del ingreso per cápita desde 1995. La economía del país cayó 10.3% en el segundo trimestre del año, según el INEGI, y los sectores industrial y de servicios fueron los más dañados. Además, durante los primeros 6 meses del año, el Producto Interno Bruto, el PIB, disminuyó 9.2% en promedio.